Bueno, pues ayer hizo un día, la verdad, que muy bonito en Lanzarote. En este caso, mejora mucho la imagen de la isla cuando hay buen tiempo, y ayer lo había. Era espectacular, fotos que nos enviaba el que es concejal de todo en el Ayuntamiento de Teguise, el señor Eño, de cómo estaba Famara. Entre otras cosas, ya no hay ni un metro de alga, porque el mar, como ya sabíamos, pues se la ha llevado y ha limpiado lo que hasta hace unos días pues era una situación un poco, digamos, fea, ¿no?, de cómo estaba quedándose la playa. Doña Erika Cerdeña, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, coincido totalmente contigo en todo. No he visto Famara, pero en el resto días preciosos. Te enseño la foto que me mandó el amigo Eño. Me la tienes que enseñar. La verdad que Eño está en todos los sitios, ¿o no, don Pedro Martín? Buenas tardes a todos. No lo sé porque usted lo no ve estoy en la Teguise. piel de Eño, pero sí es verdad que es una persona bastante inquieta y bastante trabajadora, eso hay que reconocerse. Inquieta, y algunos dicen que incluso inquietante. Vamos a saludar en este caso también a don Carlos Insa. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas don Carlos. tardes. ¿Usted sigue por Punta Mujer o está viviendo ya por aquí, por el charco? No, yo estoy en Punta Mujeres, sí. Punta Donde mejor se puede estar. Haría un día magnífico ayer, ¿no? Muy bueno, sí. Ayer me Un imagino, gran en día, las piscinas gran naturales. día. Los días de octubre, el mejor mes Claro. para venir a descansar y a pasarlo bien a Lanzarote es el mes de octubre, Sí, septiembre y señor. octubre. Y Mejor, el verano y después perfecto. Ir al Pichón. Y después sí, bueno, pero la verdad es que el Pichón tienes que reservar con un año de Con antelación. 2 o 3 años. Y eso, además, eso fue por darle el premio al chiringuito más desastroso de toda España. Eso le dieron una publicidad increíble. Increíble. Sí, porque le dieron como, dentro de los chiringuitos más informales, le dieron a él un premio. Eso al menos me lo contó él. Bueno, vamos a tratar temas más políticos. Y en este caso, Coalición Canaria sigue denunciando la inacción que con el tema de la inmigración tiene el Estado, no solo en el tema de control de la frontera, sino el tema de la salida de los inmigrantes que vienen por Canarias, y que ya hay casi 4.500 o casi más en Canarias, y que a pesar de los acuerdos firmados, a pesar de los decretos, a pesar de todo, pues siguen saliendo a cuentagota, Erika, y esto ha hecho que la señora Valido, que es la única diputada canaria en el Congreso, no la única diputada canaria, porque eso sería mentir, la única diputada de Coalición Canaria que habla en canario. Los demás también hablan, pero no hablan menos, no se les escucha. Hablan en canario, pero es verdad que Valido ha sido muy activa en el Congreso por Coalición Canaria, evidentemente, su partido, y esta mañana estaba con nosotros en las voces de la mañana, hablaba de todo un poco, repartía, si se me permite la expresión coloquial, repartía estopa para todo, porque hablaba hasta de los sobres de efectivo, de los famosos sobres de efectivo, pero en referencia a la inmigración viene a decir algo que se cae de maduro, que es que Canarias lleva con una... Yo entiendo que hay que garantizar pues todos los derechos de la infancia y de los menores, pero si criticas a Canarias porque no los está garantizando, porque no puede, porque tiene a los menores hacinados, oye, tú no puedes decir, es que yo no tengo capacidad, es que estoy buscando... Pero digo cuánto han salido, porque la gente no sabe cuánto han salido. ¿Cuánto han salido? No digo de los que han pedido asilo, que eso es otro problema. Digo de los que estaban acordados que tuvieron que ir saliendo poco a poco, de los 5.500. Es que se ha empezado, es que yo las cifras exactas no las manejo, pero es verdad que el propio David Toledo, secretario de Organización a nivel nacional de Coalición Canaria, decía que bueno, que tenemos unos 4.000 por ahí que no han salido. A ver, que no se entiende que incluso con los asilados, que es como lo que más prisa corre, porque el Supremo ya se ha pronunciado, sí, que no se tenga mayor agilidad por parte del Estado. Dios mío, estamos hablando de un territorio continental frente a unas islas, a un archipiélago, y que digan que no tienen capacidad, pues eso es lo que un poco venía a expresar Valido, que sí, no se entiende cómo no han sido capaces de hacerlo con más agilidad. Y ahora ya el fiscal... Sí se entiende, no es que no se entienda, sí se entiende, pero tiene unos compromisos con los catalanes, con los vascos, que no quieren acoger inmigrantes, y como tiene que cumplir, porque si no se le cae el chiringuito a Pedro Sánchez, pues no cumplen. Y no cumplen lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y no cumplen los acuerdos, los decretos que ellos han aprobado, porque llevas apruebas un decreto y lo apruebas de cara a la galería, porque luego a la hora de la verdad no están cumpliendo. Se les están pasando, los chicos están cumpliendo mayoría de edad, y cuando se los van a llevar ya son mayores de edad.
Y ese es el problema que estamos No, es teniendo. que si sigan a ese ritmo ya no, No, habrán es que men- ya no va a habrán haber menores, es que ya no va a haber menores. Y como tienen que cumplir con los catalanes y los vascos, no, es que los catalanes y los vascos también están saturados. ¿Pero cómo que están saturados? Si no quieren acoger, si es que además no quieren acoger, y luego hablan de racismo, y hablan de xenofobia, y se les llena la boca de hablar de Palestina y esas cosas, pero luego a la hora de la verdad no cumplen con lo que tienen que cumplir. Y luego, Pedro, se da la circunstancia, dos circunstancias más, que esos menores que van a ser exiliados hacia otra zona, Trasladados, ¿no? hasta, Más bien hacia, trasladados. hacia otra zona del territorio español, ocurre una cosa curiosa, que muchos de ellos tardan tanto en hacer la prueba de edad que o ya se hacen mayores, como dije antes, o simplemente eran mayores cuando llegaron. Eso ya se comprobó con el menor que había dicho, por lo visto él dice que había dicho que era mayor, pero que se le metió dentro del grupo y que iba a ser uno de los menores trasladados porque había pedido asilo político, que llegó en el barco, ¿no? Sí, en el que famoso cayó atunero, aquel. en Órsola, ¿no? Pero bueno, yo es que lo que creo que aquí debería haber un poco de altura de miras política, apartar el tema de los intereses de cualquier formación política, digo, tanto de Pedro Sánchez como del Partido Popular, que también aprovecha pues para criticar. Yo creo que la postura más digna en este caso, en eso sí coincido contigo, es la de Coalición Canaria, y avergüenza un poquito que otros no levanten la voz, o por lo menos, no avergüenza, pero sí decepciona que otros no levanten la voz, pero es lo mismo, o tienen la misma obligación de hacer cumplir el tema obligado por el tema del Tribunal Supremo con el tema del asilo político, como la modificación de la ley, que ya está modificada y que por tanto por ley hay que distribuir a los menores. Es que estamos nosotros Pero aquí no le dejan aguantando. sus socios, si es que no le Pero dejan sí, sus pero sí socios. eso lo sabe, pero que Si es tenga que la no le altura dejan sus de mira socios. Pero qué suficiente, altura de mira, si, o si no le dejan Carlos, sus socios o se va a la respo- calle, es que se lo Pues echan. porque se vaya a la calle. Sí, como que se nosotros va a ir, nos hemos y ido con de un agua montón de fuerte lo sitios echas. y aquí estamos, ¿eh? Que no se termina la vida con un cargo público Pero- o un cargo institucional. Eso explícaselo a él. Eso de que no le dejan, también yo entiendo lo que quieren expresar, que por los apoyos parlamentarios, para aprobar cosas adelante, pero no nos fijemos tanto en el adelante, fijémonos en lo ahora. Si las comunidades no quieren acoger, están incumpliendo la ley, por lo tanto el Estado tiene que hacer cumplir la ley, pero es que ni la hace cumplir ni la cumple, con el caso de los menores. Entonces, a mí esto me parece realmente bochornoso, me lo lleva apareciendo tiempo, no me quiero coger pasiones, bochornoso, no me pero quiero no coger solo pasiones esto, porque muchas ya cosas de las que están creo pasando. que, claro, es que... Bueno, según Valido, dice que son 161 los menores que ya han salido. Han sido repartidos. Es que hay 4.700 por ahí. No, esos son de los que han pedido asilo político. Sí. Y 106 ya tienen los papeles para poder salir y están en Canarias 50, que es lo que están en la El isleta. acuartelamiento, Sí, sí. el acuartelamiento de la isleta. En fin, que este tema ya lo habíamos dicho mucho, que está muy bien, las leyes lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra. Bueno, vamos a cambiar de tiempo porque también dijo Valido que peligra el descuento de residentes. No, eso lo aclaró, llamamos para preguntarle porque es verdad que la semana pasada Vueling hacía, una de las compañías que ha hecho una llamada de atención, digamos, al Estado por los retrasos en el ingreso de la parte que le corresponde al Estado de esa bonificación. Valido dijo que, tranquilidad, el descuento de residente es un derecho consolidado y adquirido, pero dijo que esto es lo que pasa cuando no hay presupuestos generales del Estado actualizados a la realidad actual. Si la gente se está preguntando que no pasa nada, cuando la próxima vez que escuchen decir en el Congreso que no pasa nada y que vamos a prorrogar los presupuestos de 2023 y los que tocarían son los de 2026, que la gente sepa que peligran cosas tales como esta, porque sí, la bonificación, al transporte residente. aéreo para el residente puede ser un derecho adquirido y todo lo que tú quieras, pero al final es lo que tú dices, sí, derecho adquirido sobre el papel. ¿Y las perras? ¿Y No, el porque dinero? el problema es que Vueling y otras compañías llevan ya amenazando al Estado diciendo, mire, que no vamos a seguir volando, haciendo el descuento con Canarias porque ustedes no nos abonan los de años anteriores, porque claro, ellos digamos de alguna manera adelantan, adelantan el dinero, pero después no se lo repone, en este caso el Estado, entre otras cosas porque no tienen presupuesto. Pero perdón un momento porque vamos a oír precisamente lo que dijo Valido. No, la bonificación al residente no corre peligro, es un derecho consolidado y está fuera de toda discusión.
La cuestión es los plazos de pago del gobierno a las compañías y si las compañías pueden aguantar, tienen músculo para aguantar el pago a final de año o que incluso quede alguna cantidad pendiente para el año siguiente. El problema es que estamos con presupuestos prorrogados en el año 23 y la cantidad que está en la partida del año 23 y es claramente insuficiente. En los últimos años ha habido un crecimiento de desplazamientos que es indiscutible y esto significa que la factura es mayor. Una vez se liquida lo que aparece en presupuesto, el Ministerio tiene que ir a modificaciones de crédito. Por eso es tan importante contar con unos presupuestos. Bueno, pues Pedro, es lo que hay, Pedro. Aquí no peligra, como se había dicho y se había alguna gente confundido por las palabras que dijo el CEO de Vueling, de que si no se les pagaba los atrasos que tenía iban a tener que dejar de viajar con Canarias o no aplicar el descuento. No peligra por el momento, Jorge, porque nada más que aplicando cierta lógica, si tú eres una empresa que está soportando año tras año y con retraso un descuento que está anclado en el RES, como estuvimos comprobando ahora, pero que no se te va pagando y se te va pagando o se te va liquidando con retraso, hasta las empresas tienen cierto músculo y hasta X tiempo pueden aguantar. Después o lo que harán es no coger slot o líneas para Canarias o no aplicar ese descuento. Si se puede hacer, que no lo sé, pues estamos viendo que el gobierno mismo desoye órdenes de tribunales para el tema, por ejemplo, de menores, porque una empresa va a tener que soportar el interés general en sus arcas particulares. Pues efectivamente. Bueno, Carlos, no sé si No, quieres tampoco añadir nada algo más que alegar, simplemente pues eso, que estamos en un callejón sin salida, porque mientras no se aprueben los presupuestos y no parece que se vayan y no a aprobar. parece que se vayan a aprobar, están diciendo que sí, que se van a aprobar, ¿no? Están mareando la perdiz, buscando a ver de qué manera, qué les piden a los catalanes y los vascos. ¿No? Se terminó el plazo para Bueno, aprobar. No, pero se pueden aprobar. Se puede aprobar aunque se haya acabado el plazo Se pueden aprobar aunque se haya pasado el constitucionalmente. plazo. O sea, lo que se ha hecho es se ha incumplido la Constitución, que obliga a que en cada ejercicio se apruebe en octubre. O sea, aprobarlo más tarde, aprobarlo dentro del pueden año. aprobar más tarde. Ahora estarán esperando a ver qué les piden los catalanes y los vascos y los batasunos para cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución, hacer lo que haga falta con tal de conseguir aprobar los presupuestos y encasquetarnos a Pedro Sánchez otros hasta 2027. Eso sí lo dijo Valido, que ella consideraba que efectivamente, aunque algunos analistas políticos han hablado de que ahora ya sí habría una convocatoria anticipada de elecciones, decía que no, que veía muy convencido a Pedro Sánchez de seguir. Con Pedro nunca se sabe, cuando menos te lo esperas, ya lo hizo en la otra ocasión, te convoca unas elecciones para coger... cuando los sondeos den bien. Cuando vea que el PP pero está... lo convocó cuando fue un batacazo electoral en las elecciones municipales. Y incluso se esperaba que él cogiera otros derroteros, no se presentara y fuera el candidato a un órgano a nivel internacional. Pero claro, después sacó unos buenos resultados que le dio la posibilidad, buenos resultados comparados con lo que se esperaba. Perdiendo, consiguiendo aunar los apoyos necesarios para hacer otras investidas, pues ahí lo tenemos. Pues ahí lo tenemos, aunque sea un pacto que muchos llaman, muchos no, los analistas llaman pacto Frankenstein, por aquello es que está lo parece, hecho a retablo y a trozos. Bueno, vamos a hablar también de, porque creo que hoy Héctor, que estuvo ayer, Héctor Fernández, hoy daba una rueda de prensa, si no me equivoco, un poco haciendo balance y de la importancia de la expedición que fue a Norteamérica, en concreto creo que fue a Boston y a Toronto. A Massachusetts, Toronto es Canadá. Toronto es Canadá. Pues ahora van a ir. O van a ir a Toronto. Estuvieron en San Antonio. No, esa es la anterior. Esto es una nueva que fueron no con cargos públicos, sino el gerente, ¿no? Creo que es una expedición profesional, creo que fue. Sí, que fueron también a Toronto. Sí, a Toronto. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta y así nos aclaramos un poco. Ya tenemos, ¿no? Y compartiré ahora en estos días el primer contacto que ya tengo de agentes de viaje que están planificando venir en el primer trimestre de enero del 2026. Es importante destacar el turista americano, ya lo hemos dicho, pero en términos de gasto y en términos de estancia media, tiene un comportamiento muy diferente al europeo, muy en la estrategia de Lanzarote. Estancias mayores, con lo cual la rotación de turistas que necesitamos al año va a ser menor, mayor estancia media, menos rotación, menos emisiones,
aéreas, al dióxido de carbono a la atmósfera. Y Bueno, pues ya veremos, porque hay gente que pone en duda que el turismo norteamericano, esto siempre ha sido un objetivo de Canarias, porque es un turismo con dinero, un turismo, en fin, que siempre sería interesante que vinieran a las islas, pero la verdad es que no se ha consolidado en ninguna de las islas. Hay algunas como Tenerife que creo que recibe algo, pero muy poco, muy poco. Y casi todas pues son las que vienen normalmente vienen a Madrid a pasar, porque cuando normalmente un turista de este tipo viene de vacaciones a Europa, están como mínimo 15 días. Baleares van mucho, ¿eh? A Baleares van mucho, a Baleares, sobre todo a Mallorca. Y a Ibiza, Y a Ibiza, Mallorca y Ibiza. E incluso hay actores, gente del mundo del espectáculo, tal, que sí, les gusta mucho Baleares y Ibiza. Pero a Lanzarote, Y de hecho viven, hay gente que vive. no, y tienen actores, casas allí, viven. mansiones, y viven a cuerpo rey. Pero hay que plantearse pasan por qué, tiempo. por qué van a Ibiza. O sea, hay que plantearse eso también. Y, o sea, entiendo yo, o sea, desde mi ignorancia. Yo es que cuando estuve en Ibiza y viví lo que era la temporada alta y tal, o sea, festivales, fiestas muy espectaculares, turismo de lujo. Unos ambientes, exactamente. Hombre, Lanzarote tiene un que allí en turismo... verano una habitación te cuesta, la peor habitación te cuesta 300 Claro, euros. La peor. Lanzarote tiene el atractivo, digamos, paisajístico y tal, pero es diferente, no tiene esa oferta complementaria que al turista americano le gusta Hombre, mucho. aquí tenemos carretera de tierra, de Bueno, burro. hubo una época en la que los jameos, César, Sí. las fiestas, aquello era, tenía un tirón, tenía un atractivo, pero ahora eso no se ha sabido Seguir. continuar, ¿no? Yo creo que si se hubiese continuado, pues porque había aquí gente de tirón, es Omar Sharif, y bueno, pues viene... Bueno, lo de Marzari es un poco leyenda urbana. Bueno, Bueno, Es sí, medio pero leyenda bueno, urbana. pero había, sí que había... no, pero venían eh, turistas de cierto nivel. sí, de antiguamente. cierto nivel y Pero venían claro, y tal. Pero claro, de eso no íbamos a vivir toda Lanzarote, porque de esos 4 turistas vivían... A ver, desde mi Pero- punto Pero es complicado, es un turismo muy complicado que venga porque viven muy Desde lejos. mi punto de vista se puede intentar Pero sí se puede, conseguir un turismo estadounidense, porque eso es recualificar el destino. Otra cosa es qué recursos vas a emplear para traer. No te puedes gastar más recursos en ese destino que lo que va a repercutir en la isla, hacer las cosas con cabeza, pero mientras sea un turismo que gaste bastante dinero, sea mucho, sea poco, no viene mal. No, por supuesto. No, y por algo tienes que empezar, porque si no empiezas por algo, pues nunca... Luego hay un turismo también que es muy pequeño, muy residual, de gente que viene, por ejemplo, a las competiciones de pesca, sobre todo a Fuerteventura, pesca deportiva, que se traen gente con mucha capacidad, mucho nivel adquisitivo, que vienen con los barcos, les traen los barcos con sus tripulaciones y vienen a participar y se quedan una larga temporada y ya de paso pues se quedan por Canarias. Y eso es un turismo que es muy interesante también, que se podría mirar a lo mejor ese tipo de turismo. Desde luego hay nichos que sí se podrían explotar, y es lo que dice Pedro. ver, Ayer lo decía Héctor, para traer turistas de calidad, como siempre no hablamos, tienes que poner la isla a punto. Es decir, tú no puedes... El otro día me ponían un ejemplo de una persona que Ronaldo, cuando estaba en su máximo, el futbolista de Real Madrid, ya no es de Real Madrid, ahora no sé de qué No, equipo ahora es. está jugando en Arabia. Bueno, pues tenía intención de venir aquí con su familia a La Graciosa, quería ir a La Graciosa, pero claro, porque esto se lo preparan sus managers y sus rollos, y cuando le preparan, le dicen qué es lo que puede hacer en La Graciosa, dice, pero bueno, allí, claro, en La Graciosa está muy bien para meterte en una casa, pero esta gente pide un nivel de exigencia que no puede dársela. actividades y demás. No lo Sí, puede dar tienes que ofrecerle algo muy Exclusivo. muy exclusivo y muy de élite. Y en aquellos años pues estaba el Hotel Salinas, con su helipuerto, con sus helicópteros, tenía una exclusividad, estaban los Jameos del Agua, donde se organizaban grandes fiestas. Si tú al turista le ofreces, tú consigues traerte a un tipo del nivel, yo qué sé, imagínate que venga alguien como Taylor Swift, venga aquí, eso atrae mucha gente, atrae mucha. A ver, tú imagínate, o Entonces, sea, si consigues traerte a alguien así y que lo promocione y lo anuncias en las redes sociales y patatín, al final No sí des puedes ideas ir con poco a Taylor poco Swift. tirando y generando un pequeño... No, es así Que como se se hace. Ayer lo decía Héctor, que la isla tiene que, esos eventos que muchas veces la gente critica, a veces están justificados porque esto es una forma de poco a poco de ir dando al turista que ya está aquí y otro que viene a sabiendas de que hay pues festivales en cada cierta época, eso es darle un contenido a la visita, ¿no? Pero- y es lo que busca Pero eso es un turismo, mucha eso es gente. turismo de festival, que es otra cosa, Sí, pero que, son- que es la que se fue a buscar ahí. Allí se fue a buscar un turismo americano
de alto poder adquisitivo, que también yo vuelvo a insistir en que está bien. Lo que pasa es que no te puedes gastar más dinero en la promoción o en el ir a buscarlo que lo que va a repercutir en la isla, pero haciendo las cosas bien, todo es positivo. En el deporte, lo que decía Carlos, ahí hay un filón importantísimo. También. Yo nunca me olvidaré Pero cuando me encontré con un... Ese ya está explotándose. Pero sí, se está explotando y se está explotando muy bien y por todos los municipios y por el Cabildo. Me acuerdo, nunca me olvidaré, cuando fui a Edimburgo me encontré allí con un americano que le pregunté, cuando le dije dónde estaban las Islas Canarias, me dijo, y le enseñé las fotos, yo en este caso vivía en Fuerteventura, le enseñé las fotos de Fuerteventura y me dijo, ¿tú vives ahí? Y se quedó flipando. Él me enseñó dónde vivía él en Estados Unidos y él en Estados Unidos se dedicaba, ¿sabes a qué? A navegar, eso, deportivamente. Y se había ido a Escocia a jugar al golf, tal cual, y a ver castillos. Entonces, aquí les podemos ofrecer centros turísticos, un montón de cosas. ¿Pero cuánta gente hay con esas características? ¿Puede llenar un Boeing con esas características? ¿O esa gente tenga su Boeing para viajar Boeing no puede aterrizar aquí en la isla de Lanzarote? Eso para bueno, empezar. hay muchos tipos de Boeing, pero bueno, vamos con otro tema, porque esto ya interesa más a la gente de Lanzarote porque es más palpable, que es que el Cabildo de Lanzarote ha sacado una línea de subvención, ya era hora, para los viticultores, para la gente que realmente ha mantenido el paisaje y quiere seguir manteniendo el paisaje de la Jeria, porque es muy fácil hablar de lo bonito que es, pero claro, no sabe el trabajo que cuesta poner un hoyo en marcha y sobre todo que pueda plantarse una vid, una parra y crezca, ¿no? No sé si tenemos las palabras ¿Solo para la zona de la Jeria o para todos sitios? Porque recordemos que hay viñas en la zona norte, por ejemplo. Pregunto. Esto es sobre todo, por lo que yo leí, es para aquellos que hagan cultivo en hoyo, porque lo que se trata de promocionar es el cultivo en hoyo. Sí tienen otro tipo de subvenciones. Tienen otro tipo. Vale. Y estas tienen ya otro tipo de subvenciones, es decir, que sumando unas y otras, pues realmente yo creo que... Pero es importante que el Cabildo de Lanzarote sea, en este caso, sensible, ¿no?, a una demanda, porque aquí es muy fácil de hablar, todo el mundo, de mantener los paisajes, pero creen que esto no es un paisaje que es natural, esto es un paisaje modificado por el hombre hace ya pues 2 siglos y es el que ha permitido que hoy Lanzarote tenga un paisaje único, pero un sistema de plantación también único que es valorado en todo el mundo, ¿no? Claro. A ver, y que yo entiendo que son 800.000 euros de subvención y honestamente lo voy a decir, a mí me parece, o sea, sé que reciben otras ayudas y tal, pero me parece bien, o sea, yo creo que esto responde, es una respuesta, digamos, de alguna manera del Cabildo, que no lo sé si es directa o indirecta, pero creo que es a modo de respuesta. No olvidemos que acaba de ser reconocido como sistema importante de la FAO esa zona. O sea, ese reconocimiento a nivel mundial es súper importante. Yo sé que se ha trabajado muchísimo para conseguirlo y de verdad que yo creo que esto responde justamente al valor que ya nos han dado fuera, también tenerlo dentro. Vamos, que... pero es un poco lo que dice Jorge. O sea, las palabras están muy bien, pero hay que... A la hora de la verdad hay que demostrarlo con hechos. Y los hechos son ayudas, son incentivos, pues que haya todo tipo de incentivos fiscales, ayudas y no poner a levantar en arena. Hablando de pega, hay algunos que dicen lo que no quiero es que nos pongan pega. Hablando de pega, si me permiten, el 16, justo el mismo día que se reúne la mesa de seguimiento del pacto, se produce la aprobación inicial del Plan Especial de la Jeria. Por fin, el 16. Menos mal. Sí, que ya era hora. Menos mal para la gente que ya tiene un poco de inicialmente sentido una común, vez, pero bueno. Para la gente que tiene un poco de sentido común y que cree que la única forma humana y divina de que la Jeria siga siendo lo que es aprobando un plan. Y no guardándolo en una gaveta y dejándolo que se muera y que pasen los siglos y que las bodegas sigan ahí constreñidas y una inseguridad jurídica. Con una inseguridad jurídica y al final, pues la casa sin barrer, que es lo que... Pues entonces se alegra a la gente que tenga un poco de sentido común. Muy buena noticia. Y gran trabajo de Jesús Magín. Y viven de la utopía y del paisaje y hay gente, utópico, pues al final, pues no. Hay gente, insisto, que son viticultores, que lo único que... Eso me lo han dicho a mí personalmente, porque por suerte tienen dinero, porque se han dedicado a otras actividades turísticas y ya tienen dinero y dice que yo lo que quiero no es que me den ayuda. Lo que quiero es que no nos pongan pega, que no nos pongan pega para nosotros poder, porque es que el problema es que allí hay gente que han hecho
han recuperado 2 o 3 hectáreas de hoyos, que 2 o 3 hectáreas es muchos hoyos, son 300.000 metros cuadrados, y se le han puesto... A ver, Sí, una hectárea son 10.000, 30.000 metros cuadrados, 30.000 perdón, pues metros bueno, cuadrados. pues 30.000 metros cuadrados, que es verdad que me pasé un poco. Un poco exagerado, Bueno, tú gomero eres o algo de esto, ¿no? pues lo que digo es que parece que eso es gratis, eso le costó, pues 3 Pero esto pasa, en Lanzarote es el pan nuestro de cada día, es que con el tema de las... el tema de las casas... agrícola. No, Las vacacionales. No, el tema de las no me sale Vivienda. ahora. El charco, las casas del charco. Las Mejor patrimoniales. dejarlo como Las está. patrimoniales. Mejor dejarlo como está en vez de facilitar. La gente no quiere que le den, a lo mejor no necesita ni que le den una ayuda, sino simplemente que le permitan. Pero si estamos arreglarla. hablando de las ayudas ahora para los hoyos, ¿usted recuerda la noticia que tenía que ver con esta zona? La noticia anterior, hace 2 o 3 meses, hablamos de la denuncia del Partido Socialista porque se estaban haciendo Pues hoyos, por había eso. maquinaria, porque llevan meses esperando a eso me por un refiero. permiso y todavía no habían Y no llegado. se lo habían dado. Y era para hacer hoyos, y no era para encima hacer nada lo- más. Y encima lo denuncian como si hubiera hecho allí el desastre, y lo que hizo fue recuperar toda una zona paisajística que dentro de 2 o 3 años todo el mundo valorará en su justa medida. Vamos a oír en este caso al presidente del Cabildo, a Oswaldo Betancor, que un poco valorando esta subvención de 800.000 euros al sector agrícola, pero de viticultores de la Jeria Profunda, para entenderlo. Yo creo que estos 800.000 euros van a traer consigo el cuidado, el impulso y sobre todo mayor rentabilidad de este espacio que es único en el mundo. Por tanto, más de 300.000 hoyos se van a ver beneficiados de esta subvención, y anuncio que en este momento está en publicación, y sobre todo que todas las personas que tienen propiedad en la Jeria tienen la posibilidad de optar a ella. 300.000, ¿eh? Bueno, creo que afecta porque esto es a los hoyos, no a cualquier parra que se plante en Lanzarote. Es solamente aquellos que hagan hoyo y tienen que tener una profundidad que Sí, no el sé cultivo cuánto es. específico de la Jeria. Creo que es más de 1,5 metros. Se entiende que ya el hoyo como mínimo tiene que tener una profundidad para ser subvencionable de 1,5 metros de profundidad, porque si no, porque tú hagas un hoyito de 20 centímetros... No, al cultivo en espalderas pues tampoco. O sea, Tampoco. eso tiene que tener seguir un poco la tradición Claro. para mantener el paisaje. No, y que lo costoso. Claro. Porque lo costoso es hacer el hoyo y mantenerlo después, porque eso, para que la gente lo sepa, cada año tienen que ir a desenterrar para que no se... Y es gente no se mayor, entierre que la ya parra. prácticamente las fincas las tienen ya medio abandonadas, que los familiares, a lo mejor los hijos, les convencen para que vayan el fin de semana un rato a echar una mano. Ahora van porque es rentable. Ah. Porque es rentable, porque ahora vende la uva a 3 euros el kilo, pero cuando se vendía a 60 céntimos, a ver quién iba allí a sacar uva. Bueno, por eso se ha abandonado tantas hectáreas en la Jeria. Ahora se está recuperando poco a poco y por eso hay que seguir dándole facilidades. Don Pedro, vamos a ver, yo sé que usted tuvo hoy a Kiko Aparicio, que todo él es el consejero del consorcio del agua y de emergencia. No, de emergencia, del agua no. Ah, no. Del agua cuando Ah, van a no, los del agua. rescates. Del agua cuando van del a los agua, rescates acuáticos. Me refería de bombero. Bueno, Con el agua del bombero. claro. Vale. En este caso, creo que les comentó a ustedes que no había habido ningún tipo de irregularidad en la convocatoria última, donde un bombero había presentado un recurso donde se sentía, digamos, que no había sido valorado en su justa medida lo que es su aportación de méritos. En este caso se ha titulado en algunos medios de comunicación como que hubo un amaño, ¿no? dentro del concurso para una plaza de funcionario, ¿no? Funcionario de bombero en el consorcio. Kiko lo explicó, creo que va en la misma línea, porque es verdad que aunque los titulares han tirado por ahí, yo creo que han cogido el titular más sensacionalista, o que quiso dar la abogada, porque esto llegó a judicializarse, y no el contenido, que lo hemos podido leer todos, y al final el juzgado decía que no había habido no tenía que retrotraerse ningún procedimiento de oposiciones en el consorcio, en el último proceso que se produjo, porque estamos ahora inmersos en uno nuevo, para 23 nuevos bomberos, sino en el anterior, donde habían 8 plazas, y lo único que ha habido, porque es verdad que a lo mejor hubo una mala suma, una mala calificación en el 7º y el 8º, que eran los que entraban,
pues se ha cambiado el orden de prelación ahí en los dos bomberos, que no sé. Es decir, para entenderlo, de todas maneras, para que la gente sepa, en las mesas de los tribunales no hay políticos. No, son todos técnicos. Son técnicos. Y muchas veces vienen de otras administraciones. Y que se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar, pero de ahí a entender que hubo mala fe para tratar de beneficiar a uno por otro, pues lo que dice Kiko, creo que tenemos algún corte, es que de eso nada de nada. En el año 21 comienzan lo que son los exámenes para opositar a bombero o bombera el consorcio de seguridad y emergencia. Bueno, un tribunal externo al consorcio es el que prepara lo que es todo el procedimiento, lo que son los diferentes exámenes. Recordemos que tenemos examen psicotécnico, tenemos teórico, tenemos práctico, entre otros, y también aquellos cursos o méritos que puedan tener cada uno de los que opositan. El Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues da la razón a una reclamación. Después de todo el proceso, pues aquel que crea que no tiene la baremación o la puntuación correspondiente, pues voluntariamente puede hacer lo que es su queja. Bueno, lo cierto es que tanto uno como otro aprobaron, tanto uno como otro antes de esa sentencia siguen trabajando como bomberos, porque el afectado, digamos, el que ganó el recurso, pues simplemente lo que le han dicho, como dice bien Pedro, es que si estaba el número 8 pasa al 7, o si estaba en el 7 pasa al 8. En fin. Cuando ganas pasas uno anterior, no pasas posterior. El que sí, pasó era el que ganó, era el 8, pasa, si era el 8 pasa al 7, y si era el 7 pasa al 6. Y fue así, no, es que no es un ejemplo, es que fue así. Fue así. El octavo pasó al séptimo y el séptimo pasó al octavo, y ya está. Bueno, yo creo que lo más importante para mí es lo que anunció después en otro corte, y es la convocatoria de nuevo bombero, es decir, creo que son 23 sí, lo nuevas dijo aquí plazas. el otro día, sí. Y eso es lo más importante para ir a Lanzarote, porque ya con ese, fin, serían más de 70 bomberos, y ya con 70 bomberos pues pueden apagar alguna que otra hoguerita, Erika. Bueno, está clarísimo que están a la orden del día. Yo lo único sí, porque a la luz de estas informaciones uno piensa muchas cosas. Yo, mientras los procesos se hagan, porque también es verdad que no sé si es consolidación de plazas o que son nuevas. No, fue una oposiciones. Las anteriores oposiciones a bomberos eran 8 plazas y eran el proceso. 8 o 9 plazas. 8 plazas. 8. Eran 8 de lo que se denunció, son unas oposiciones a bomberos del 2020-21. Eso no quiere decir que algunos de los que se hayan presentado estén trabajando de bomberos. Sí, los 8 estaban dentro. Claro. Estaban dentro, son bomberos. Bueno, vamos. Y ahora hay una nueva convocatoria, por cierto, y hoy se presentó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Una bandeja, una bandeja para meter coches incendiados eléctricos, que es algo nuevo que tiene el consorcio, porque los coches eléctricos, las baterías pueden prenderse, una vez que estén apagadas pueden volver a prenderse y tienen que estar 3 días sumergidos. ¿Sumergido? En agua, es una barqueta que el coche le mete en agua, está metido en agua. No sé si como si fueran garbanzos, pero en este caso un coche. No sé si preocuparme, pues esperan mucho que ardan muchos coches eléctricos. Es verdad que ya ha pasado, pero ya ha pasado por eso. Bueno, por cierto, que todavía el Partido Socialista sigue insistiendo en que ha sido un error lo de darle 3 meses a Canal Gestión para que pueda renegociar el contrato que ellos tienen de la concesión del ciclo integral del agua con otras empresas, con terceras empresas en este caso. El Partido Socialista cree que no está nada claro que esto se pueda hacer legalmente, y además considera que de dónde salen esas cifras de 35 millones y de reducir el 30% a la nueva empresa que coja el servicio, si finalmente hay alguna. Lo que he hablado yo con el consorcio es que yo no sé por qué quieren buscar tantas más patas al gato de las que tienen. Yo todavía no he oído al Partido Socialista que dé una alternativa. O sea, la alternativa es que pase todo. La alternativa es dejarlo que se arruine todo. Porque no han hecho nada. O sea, han tenido 4 años y no han hecho absolutamente nada. Yo te lo digo de verdad. O sea, ayer decía que el Partido Socialista, y no es el Partido Socialista, es la dirección del Partido Socialista, es bastante sectaria en algunos asuntos. O sea, es incapaz de negociar, incapaz de buscar soluciones, simplemente es no y no. No al Piot,
no al tema de la resolución del agua. O sea, el señor Betancor podrá ser más listo o más torpe, más atinado o menos atinado, pero está tratando de buscar una solución a un problema muy grave, que es el problema del agua en la isla de Lanzarote, que ahora mismo es el problema probablemente más grave que podamos tener. No hay otro problema más grave en la isla de Lanzarote. Ese el Partido Socialista, yo todavía no le he oído decir. El otro día oí al alcalde de Aría hablando en una radio y daba sus argumentos, y me parecen buenos argumentos, pero no daban una solución. Oiga, ¿usted por qué ha votado que no? A ver, no, es que hemos votado que no porque nos han tenido 100 y pico días este año sin agua. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Pues vamos a intentar solucionarlo. ¿Qué solución propone usted? Pero es que no dicen una solución. Sí la dicen. La solución de ellos es rescindir el contrato ya para pasar a un sistema de gestión público. A lo cual yo digo, si yo no me equivoco, pero es que eso no es una solución. Si yo no me equivoco, bueno, es su alternativa. Si yo no me equivoco, el otro día se dijo en la asamblea que en el contrato viene que hay que darle ese plazo a Canal Gestión. Entonces, yo lo que me pregunto es, si viene por contrato, o sea... A ver, para que lo sepan, no es que venga que por contrato que tiene que dar ese plazo. Lo que dicen es que a partir del 10º año de explotación... Dar esa posibilidad. Tiene Canal Gestión la posibilidad de negociar con un tercero... Renegociar con un tercero. Un tercero la concesión, es decir, de darle a un tercero lo que ellos tienen. Claro. Y llegar a un acuerdo con esa tercera empresa. Lo que recoge es que el Cabildo lo que dice es que si no le da esa petición que ellos te han solicitado de manera oficial, en un posible juicio o probable juicio que haya finalmente cuando se le haga la resolución del contrato, tienen ellos en la mano una carta que le puede servir para ganarle al consorcio. Y es decir que el consorcio quería sí o sí no mejorar el servicio, sino que lo que quería era quitárselo. Exacto. Y entonces... Por eso pero es que hay que preservar una serie de cosas, claro, para que luego... Los juristas que saben... Porque, claro, luego te meten, te vienen, te demandan, claro, y te piden una indemnización que te dejan sentado. Claro, porque esto no es Osvaldo ni es Ceja, estos son los técnicos, los juristas, lo que dicen, mira, es mejor que le den los 3 meses porque si no es un arma... Pero que además la solución es volver otra vez al sistema anterior que dejaron arruinada a la empresa pública de aguas con una losa de más de 50 millones de euros y un déficit brutal y unas pérdidas que siguen. Pues, ¿cuál es la solución? Porque si tú dijeras, no, es que proponen una alternativa que puede ser valorada y estudiada. Pero después Pedro critican, que dicen, no, ¿y dónde sacaron que hay que invertir 35 millones? ¿Y por qué no 90? ¿Y por qué no 80? Hombre, porque los técnicos, que son los que hacen, esto no lo hace ni Osvaldo, y los tengo que insistir, ni lo hace Ceja, los técnicos dirán, mira, nosotros creemos que lo que ha dejado de cumplir... Eso, lo que ha dejado de invertir Canal Gestión son los 35 millones. Y además el compromiso que tenían era bajarlo al 30%. Sí, pues ¿cómo no lo ha hecho? Es tan fácil de explicar esto que todo el mundo lo entiende. Pero claro, ellos dicen, hombre, encima y después con 35 millones vas a arreglar el ciclo integral del agua de Lanzarote. Evidentemente que no. Pero ¿ustedes se han preguntado alguna vez si los ayuntamientos o el Cabildo ha hecho inversiones desde antes de en la época de Dolores Corujo no hizo ninguna. Desgraciadamente se hizo en la época de Pedro Sanginés. Inicialmente, en la época de Pedro Sanginés, inicialmente lo hizo Canal Gestión y no se ha hecho más. Sino ahora Osvaldo Betancor. Recuerda que incluso en época de Dolores Corujo hubo una rueda de prensa, es verdad que después estalló todo el tema de la pandemia, una rueda de prensa de Pedro Sanginés y sus compañeros en la oposición acusando al grupo de gobierno de tener una lista importante de obras en torno al agua que se estaban prácticamente perdiendo, abandonando, cuando algunas estaban incluso con fichas financieras o pactadas con otras instituciones suprainsulares. Eso es lo que pasó en esa época. Es verdad que después pasó todo lo que pasó con el tema del COVID y después en estos 2 o 3 años es verdad que lo que se han empeñado es en, primero, en auditar cómo era el servicio de Canal Gestión y por eso ese informe que avala que se puede incluso llegar a la rescisión del contrato, a la penalización del contrato con Canal Gestión. Y después, mira, hay que ser un poco más humilde, un poco por lo que decía antes Carlos. Hombre, decir, no, la panacea es que vuelva a lo público. Hombre, la panacea es que vuelva a lo público o no, o porque puede ir a peor. Segundo, Canal Gestión, todo el mundo, no, es que ha hecho un negocio, se ha hecho de oro. Canal Gestión ha perdido más de 100 millones de euros por culpa de ellos. Ha sido desastroso. Pero también por culpa nuestra, porque nosotros también teníamos que haber hecho unas inversiones que no se hicieron en renovación de redes. Y ahora dicen el Partido Socialista, no, ya reconocen que el mantenimiento de la red la tenía que hacer Canal Gestión.
Y es que siempre se ha dicho. Lo que no se ha dicho es que tenga que sustituir las redes. Las redes tienen que sustituirlas el consorcio, es decir, los ayuntamientos y el cabildo. Lo que tiene que mantener es, si hay una avería, hay una empresa que va y la arregla. Eso es lo que tiene que hacer. No, y una serie de inversiones que sí que tenían que haber hecho. Eso ya lo tienen que haber hecho desde hace ya muchos años. Hace mucho tiempo. Pero esos son los 50 millones que ellos dicen que han invertido. Pero que además, aún así es poner palos en las ruedas de la bicicleta para que no camine, porque primero va a ser muy difícil que una empresa se haga cargo de la gestión. Va a ser prácticamente, yo lo dudo. A mí me extraña que yo venga lo nadie. dudo. O sea, a mí me extraña que nadie se quiera meter en eso, porque eso A no es como ser que le prometan que suben la meterse en tarifa. Vietnam. O sea, eso es terrible, porque es una máquina de perder dinero. O sea, Hombre, ¿por qué se va a ganar gestión? claro, porque no hacen más que palmar pasta. Está perdiendo un mínimo de 1,5 millones todos los años desde hace 3, pero ha perdido ya más de 100 por todas las inversiones que realizaron y no han podido recuperar. Pero bueno, da lo mismo. Se pagó 50 millones que la gente se olvida, que lo pagó Canal Gestión, a la deuda que había dejado Inalsa, a la Seguridad Social, a Hacienda, porque la gente se olvida pronto de que no se podía pagar ni siquiera a los trabajadores, la Seguridad Social de los trabajadores no se le podía pagar, ni tampoco el IRPF de los trabajadores. Lo dejaron no quebrado. Se podían. Y fue en la época que gobernaba precisamente el Partido Socialista, cuando ellos ahora defienden tanto esa empresa pública, pues esperemos que la lleven otra gente, por lo menos. Vamos con el invitado. Llega la 9ª edición del MBA en Turismo en Lanzarote. Comenzamos el 6 de noviembre con el Máster Internacional en Dirección de Empresas de Turismo y Ocio. Si eres directivo, mando intermedio o emprendedor, este programa es para ti. Para más información, contacta con el Instituto Canario de Turismo. MBA en Turismo. El mundo cambia, lidera el cambio. ¿Qué pasa, bro? Siento que pasas de mí, bro. ¿Qué dices, bro? Tú eres mi bro cuando he pasado yo de ti, bro. El otro día me enteré que fuiste a Tools sin mí, bro. Tools, la ferretería de Argana, fui a pillar decoración para el hogar, bro. Y no me avisas, bro. A ver, bro, ¿en serio te dolió que fuera sin ti a la ferretería Tools, bro? Tools es el lugar de moda, bro. ¿Viste las ofertas que tienen, bro? Ya yo, bro, tiene toda la razón, perdona, bro. Porque la gama de productos de decoración más amplia y variada está en Tools Lanzarote, bro. Tu solución es Tools. Calle Iguazú 5. El 1 de noviembre vuelve al Arrecife Gran Hotel la fiesta más esperada del año, la Buena Vida Fest Volumen 4. Tras el éxito de ediciones anteriores, los DJs Alex Medina, Alba Fernández y Dennis Roth te harán bailar en las alturas, rodeado de un ambiente exclusivo y con el atardecer más espectacular de Lanzarote como telón de fondo. Entradas ya disponibles por 35 € en labuenavidafest.es. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, el gerente del Servicio Canario de Salud de Canarias. Don Pablo Guía, ¿cómo estamos? De Lanzarote. De Lanzarote, de Canarias, ay, mi madre, de Lanzarote. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo van las cosas por la sanidad pública de Lanzarote? Pues diría que mejorando, ¿no? Mejorando. El otro día el presidente del Gobierno de Canarias vino precisamente a la presentación del robot Da Vinci, que es un robot para cirugía, que realmente ha llamado la atención porque pone en el primer nivel de la modernización, digamos, del Hospital General de Lanzarote, porque creo que solo existe otros dos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, o hay más. Son cuatro. Son cuatro. En el año 2018 el Servicio Canario implanta esta innovación en Canarias y lo hacen los 4 grandes hospitales de Canarias en el año 18 y nosotros hemos tenido la suerte de ser el 5º robot y la primera isla no capitalina que tiene acceso a esta tecnología. Vale, que hay 2 en Gran Canaria y 2 en Tenerife. Sí. Como tiene que ser, las cosas bien repartiditas. Digo por esto porque mucha gente se pregunta, y nos gustaría que nos aclarara, ¿por qué la adquisición de este robot que ya se venía utilizando en islas como Gran Canaria y en Tenerife es tan importante para Lanzarote? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un apartado en los presupuestos que son el capítulo 6, que incluye equipamiento, obras y reformas,
y las necesidades son muchas y nosotros tenemos que de alguna manera repartir entre reforma, equipamiento, obra nueva, y el robot es una innovación de equipamiento que fundamentalmente nos aporta muchas cosas a la gerencia, pero fundamentalmente nos va a aportar dos, por resumir y sintetizar. Una, mejores resultados de salud, mejores resultados en las intervenciones complejas de determinadas especialidades, porque el robot tiene, de alguna manera, le facilita al cirujano tener una mayor precisión en esas intervenciones complejas. Y la segunda, que no es ni más ni menos importante, nos posiciona a la vanguardia en el área quirúrgica en el mundo. El robot que se ha adquirido es el Da Vinci XI, es la mejor plataforma de cirugía robótica que hay en el mundo, en el mercado ahora mismo, y es la misma que tienen en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces, a la hora de atraer médicos jóvenes a la isla, bien formados, en hospitales punteros que se han formado con esta tecnología, el que nosotros tengamos el robot nos va a facilitar atraer y retener cirujanos generales, otorrinos, ginecólogos, urólogos, especialidades que son de difícil cobertura. ¿Y puede elegir una persona, y ahora ya le digo a ustedes, elegir cuando lo vayan a operar o vayan a hacer cualquier tipo de cirugía, puede elegir entre el robot o lo tradicional? La decisión es del cirujano. El cirujano, de alguna manera, esta es una tecnología que tiene su coste y nosotros tenemos que intentar hacer de manera sostenible el sistema, y lo vamos a utilizar en aquellas cirugías donde aporta mayor beneficio. Y son esas cirugías largas, complejas, es decir, poco a poco a lo largo de los próximos meses. ¿Una apendicitis sería normal? La apendicitis normalmente es una cirugía de urgencias, y las cirugías de urgencias habitualmente no se hacen con Da Vinci, dependiendo de los centros, ¿no? Esto va a ser un desarrollo progresivo de la cirugía robótica. Lo que es el futuro, y dentro de unos cuantos años estaremos hablando igual no de un robot, de dos robots. Es decir, el camino por el que va la cirugía es por el camino de la cirugía robótica. Y ya si dejo, permíteme, porque mucha gente me pregunta, pero Jorge, ¿y esto que es un robot que opera? No, es el propio cirujano, ¿no? Sí, sí, ha salido alguna imagen ahí, sí. Estaba viendo en la pantalla, el cirujano opera en una consola que tiene una movilidad muy superior a la laparoscopia. La técnica habitual de la cirugía es por laparoscopia, y ahí está el jefe de cirugía, el doctor Diego, que es el impulsor de este proyecto, y vemos cómo está, en la pantalla se ve la intervención, pero él está manejando el bisturí con esa especie de mandos, ¿no?, que tienen de alguna manera esa movilidad de 360 grados, que en la laparoscopia no existe ese movimiento. En la laparoscopia juegan como un movimiento como de muñeca, como de pinza, ¿no? Él lo explica muy bien. Entonces, de alguna manera, le permite al cirujano entrar dentro del campo quirúrgico con una movilidad fantástica. Erika, ¿tú te irías con un robot? Es que no se trata de ir con un robot, se trata de ir con buenos profesionales y cada vez mejores. Señor Eguía, buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que por otras cosas hay que tirarle de las orejas a la gerencia, pero por esto me voy a unir al reconocimiento que le dio el presidente del Gobierno de Canarias. Pues espérate un momento. ¿Por qué? No hable sino después de que oigamos, porque ahora sí hemos podido conseguir las palabras de Fernando Clavijo. En la isla. La consejera daba los datos. Si ha habido alguna isla que ha dado un salto de gigante en la atención, en la reducción de los tiempos de espera, en el compromiso, es la isla de Lanzarote. Y eso ha sido gracias a la aplicación, la dedicación y el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en este hospital. Y animarlos a continuar con ese nivel de autoexigencia, porque al final eso se traduce en que la ciudadanía de Lanzarote tiene un sistema sanitario, pues ahora mismo podemos decir que el mejor de Canarias. Y ahora puede hablar. Ahora continúo. Pues eso, que me uno a ese reconocimiento, pero por varios motivos, ya como periodista. Quiero decir, creo que es la primera vez, o es de las pocas veces que se cumplen los plazos que se dan y que se cumplen las promesas que se hacen. Creo que gran parte del presupuesto de este año, de la gerencia, que manejaba la gerencia, iba precisamente para este robot. A mí me parece un hito en la sanidad de Lanzarote y mi pregunta es doble. Si es efectivamente así, que parte de ese presupuesto se iba a destinar a este robot en esta, y se han cumplido con los tiempos, eso es así, eso es que no hace falta que me lo confirme porque ya lo digo yo. Y la otra parte es si esto facilita que, o sea, si pacientes de Lanzarote, en este caso, iba a decir Fuerteventura, pero en este caso de Lanzarote, iban a Tenerife y Gran Canaria, o a Gran Canaria en este caso, a someterse a intervenciones y ahora no tendrán que hacerlo gracias a que tenemos este robot aquí. La primera, en los presupuestos aparecía la cirugía robótica y efectivamente se ha trabajado de una manera,
yo diría que casi perfecta, porque licitar en el sistema público, como ustedes saben, es muy complicado. Licitar equipamiento es algo más fácil que licitar obra, pero ahí la gerencia, y esto siempre hay muchas personas detrás de un proyecto como este, pero en este caso hay 3 personas, Lara, Renato y Bertoni, que son personas que están en segunda línea y ellos han trabajado, y para mí ha trabajado más gente, y ya ha dicho el doctor de Diego, es el gran impulsor del proyecto, pero no es tan sencillo preparar una licitación, hay 4 marcas de robots, los plazos, que todo sea legal, que no haya impugnaciones, que se traiga el equipo, que se ponga en marcha. La verdad que ha sido un éxito todo y se lleva, bueno, parte del presupuesto, ¿no? Son 1,8 millones de euros. La segunda pregunta... La segunda pregunta era si pacientes de Lanzarote se tenían que desplazar a Gran Canaria para intervenciones que se realizaran con este tipo de tecnología allí y ahora la podemos tener aquí. No, no es tanto que se desplazaran, sino que de alguna manera lo que la cirugía robótica le permite al cirujano en esas intervenciones tener una mayor precisión y de alguna manera lo que hace la cirugía robótica a los pacientes es tener un posoperatorio más corto, menos doloroso en algunas intervenciones, es decir, mejoramos los resultados en salud con los pacientes, el principal beneficiado es el paciente y en segundo lugar tenemos esa atracción de médicos que tanto necesitamos en la isla. Eso es muy importante. Y una recuperación más rápida, o sea, todo va en consonancia con la mejora tecnológica. Pero hay otras cuestiones. A mí me gustaría saber qué pasa con el hospital ese que se construyó y está ahí a medio. Sí, parado. Se llama hospitalito. Yo creo que esa pregunta nunca falla. Ese tema, no, porque es que la gente no se queda sorprendida, ¿no? Tienes ahí un edificio que está vacío, lleva años y pasa el tiempo y muchas veces son cosas que a lo mejor no dependen tanto de ustedes, sino más bien de la burocracia, posiblemente por ahí vayan los tiros, pero me gustaría ese tema y el tema de las listas de espera, que sé que se ha dado un salto importantísimo, pero todavía queda mucho por avanzar. Pero todo en alguna sobre todo hay especialidades que todavía están ahí aparcadas. Sí, entonces, eso, el tema del hospital, y qué especialidades son y para cuándo ponernos ya a un nivel ya pues como Dios manda, ¿no? Bien, la primera, el edificio polivalente, hospitalito, como le llamamos en Lanzarote, fue una licitación por emergencia en unas condiciones muy concretas que tienen las licitaciones por emergencia que no voy a aburrir, pero a la hora de finalizar la obra y pedir la recepción, la constructora no ha podido. Entonces llevamos muchos meses, la parte que está trabajando, porque esto no lo hace la gerencia, esto lo hace la dirección del Servicio Canario, intentando llegar a un acuerdo, digamos, o a una finalización de esa obra, y me consta que el Servicio Canario ha decidido iniciar un proceso de ocupación, que es algo administrativo y jurídico y que tiene unos plazos. Y esperamos pronto poder contar con ese edificio. En relación a las listas de espera, es una pregunta que podemos estar hablando mucho tiempo. Sí me gustaría, a veces parecemos un poco fríos cuando hablamos de números, hablamos de listas. Yo soy muy consciente de dónde partimos, de la dificultad que tiene esta isla en sanidad, por eso me metí en este barco, me refiero no por otra razón, con la intención de mejorar las cosas. Conozco el sufrimiento individual porque durante 28 años he sido médico, como ustedes saben, y médico asistencial, sigo siendo médico, pero me dedicaba a tratar uno a uno a las personas, entonces yo sé que detrás de estas cuestiones hay personas que nos pueden estar escuchando y se sienten que el sistema no les está atendiendo como... Y yo eso lo sé, y por eso todos los días estamos trabajando de manera intensa para mejorar la situación, y de hecho en estos 2 años, ahora podemos hablar, se ha mejorado, que igual llevábamos décadas empeorando, no digo años, décadas. Me gustaría rescatar una de las palabras que ha usado el presidente de Canarias, porque yo el presidente de Canarias lo saludo, me refiero, no lo conozco, pero la verdad que me gusta mucho cuando interviene y me asombra. En el aniversario que celebramos el año pasado, me gustó porque él, a los que llevaban 35 años trabajando con nosotros, destacó que hace 35 años lo fácil era irse a Gran Canaria y Tenerife, y esos médicos, enfermeras, celadores decidieron quedarse en Lanzarote y lucharon contra unas condiciones muy difíciles. Y me impactó que el presidente fuera capaz de entender bueno, me refiero porque él no es que yo lo conozco en ese sentido, veo que es una persona muy brillante, pero que fue capaz de resaltar esa parte. Y ahora, si os fijáis en las palabras, en primer lugar,
reconoce que es un mérito de todos. La mejora es que aquí son más de 3.000 personas trabajando. No lo personaliza en nadie, sino que tenemos todo un equipo directivo, mandos intermedios y personas que están atendiendo, o personas no sanitarias que están haciendo las llamadas o trabajando en el departamento de nóminas, y todos juntos hemos conseguido eso. Y luego, si os fijáis, ha dicho otra cosa que él lo resalta, la autoexigencia de Lanzarote. Y realmente eso es algo que yo creo que es muy importante. Aquí al frente de los diferentes servicios, de las plantas, las supervisoras, los equipos directivos, todo el mundo tiene una autoexigencia que es superior, igual a otros sectores o otros lugares, y la gente está verdaderamente volcada en que mejoren las cosas. Y en relación a si han mejorado las cosas, claro que han mejorado. Nosotros hemos contratado muchísimos profesionales, médicos especialistas que faltaban, pero también enfermeras, TCAE, administrativos, porque a mayor número de consultas alguien tiene que llamar y citar a esos pacientes. Es decir, es toda una maquinaria que hemos puesto en marcha. Se ha aumentado la actividad cuando el presidente ha dicho que esta gerencia es la que más ha mejorado. En el año pasado mejoramos mucho en actividad, pero en este año, en el último informe de la dirección, tenemos en consultas, hemos aumentado un 9% el número de consultas realizadas. En el primer semestre fueron 123.000 consultas de médico, 44.000 de enfermería. Enfermería ha aumentado este año un 42% las consultas en el área de consultas del hospital. Hemos aumentado un 14% las cirugías en este año, en relación al año pasado, y un 19% las pruebas, ya sean endoscopias, pruebas de cardiología o de radiología, un 19%. Nosotros somos una empresa muy grande. Aumentar la actividad un año, el año pasado, y ahora este año otra vez, en ese rango entre el 9 y el 18%, no está al alcance de muchos hospitales en la península. Entonces, realmente, ¿cuándo se va traduciendo eso? En algunas especialidades se está traduciendo ya y los pacientes lo están viendo. Pero Pablo, siguen siendo las mismas siempre, traumatología, dermatología, el tema urología, de... urología. Sí, urología, sí. siguen siendo siempre los mismos donde hay un retraso. Hay gente que me han dicho, médicos, compañeros tuyos, que me han dicho que, claro, que han mejorado, pero como cada vez hay más población, pues cada vez hay más pacientes. Es que claro, ese porcentaje lo tenemos que ver también en compararlo con el crecimiento poblacional en un año. Sí, pero bueno... Están viniendo del orden de los casi 2.000, 3.000 nuevos lanzaroteños cada año. Nosotros tenemos... En estos últimos años. Sí, pero 3.000 de 165 pues representan un 4 o un 5% de crecimiento. Nosotros estamos por encima en actividad al crecimiento poblacional y todo el mundo que viene no viene enfermo y demanda atención. Nosotros es que partíamos de una situación con falta de médicos especialistas, esa es la realidad, no podemos verlo de otra manera. Dermatología ha tenido un momento muy malo con 2 dermatólogos en la gerencia, ahora tenemos 6 médicos en el servicio de dermatología desde este verano, van a salir pacientes de una manera, se ha multiplicado por 3, urología teníamos 4 y ahora tenemos 7, urología es una de las especialidades con mayor atasco. Esa es una realidad. Traumatología, la primera visita está bien, la revisión está con retraso. Este mes vienen 2 traumatólogos. Es decir, ¿nuevo que se van a incorporar? Sí, este mes sí, 2 traumatólogos. Pero por poner en contexto el aumento de la actividad, porque ha habido alguna información un poco errónea en relación a lo que está ocurriendo ahora y por qué este beneficio. En el año 19, antes de la pandemia, ¿se acuerdan? La pandemia estalló en marzo del 20. En el año 19... la gerencia realizó 7.900 intervenciones, 7.900. El año 20 estalla la pandemia, los 3 meses después de marzo que se establece el estado de alarma, esos 3 meses se operó lo urgente y los cánceres. No podíamos, de alguna manera, la maquinaria, en esos 3 meses nos centramos en lo urgente, los cánceres. En ningún momento hubo un bloqueo del área quirúrgica del hospital con pacientes COVID. En aquella época, de los 9 quirófanos, durante 5 días, el 8 y el 9 estuvieron ocupados por pacientes. Es decir, no es cierto que no se operara en la isla. Y para que entiendan lo que pasó en los últimos meses del año, que todo el área quirúrgica, cuando ya mejoramos un poco, antes de la vacuna, pero mejoró la actividad, el año 20 se cerró con 7.700 intervenciones, operando mañana y tarde. Se aumentó la actividad. Es decir, de 7.900 del 19, en el año 20 se cerró con 7.700, solo se bajó 200.
El año 24 lo hemos cerrado en 11.699. Es decir, nosotros no hemos recuperado la actividad prepandemia. La actividad prepandemia eran 7.900 y este hospital estaba operando 11.699 el año pasado y este año estamos incrementando un 14%. De nuevo vamos a batir el récord y ya no se puede operar más con 9 quirófanos. El rendimiento de esos 9 quirófanos ahora mismo es excelente. Entonces, la demora media, el tiempo que esperaba Lanzarote no estaba muy mal en el año 19, eran 144 días. La demora media del que cerramos el 24 fueron 61 días. Es decir, sí hemos mejorado. Queda camino, sí, yo lo sé, no somos Pablo, ingenuos. yo no es por quitarte, en fin, porque yo sé lo que has trabajado con tu equipo, lo que trabaja la gente, los profesionales, los grandes profesionales que hay en la salud pública, en la salud, en este caso del Hospital General de Lanzarote, pero después nos vienen por aquí gente, y claro, hay casos particulares que dice, cuando te oyen a ti decir que el 64 es la media de espera, y dice, pues si yo voy 1 año y medio esperando para que me vea el especialista del traumatólogo, ¿eso puede ser verdad? Sí, de las 9 especialidades quirúrgicas, nosotros tenemos 8 ejemplares, y tenemos traumatología con una mayor demora. La media nos sale en 58. Desde luego que donde te vas a encontrar esos pacientes que te dicen que llevan 1 año, 1 año y medio esperando es en traumatología. Algunos porque no han podido entrar, porque tienen que de alguna manera operarse mañana, son más complejos, es decir, el servicio de traumatología está un poco desbordado por las fracturas, pero luego hay también pacientes que el Servicio Canario de Salud les ha dado la oportunidad de operarse en la privada y ellos, con su criterio, deciden esperar y entonces de alguna manera tienen que esperar más. Pero sí es cierto que nosotros tenemos esa demora en la especialidad de traumatología, pero salvo que un paciente haya pedido un aplazamiento, y yo me voy de vacaciones, en verano y en Navidades suelen los pacientes decir, mire, a mí no me llame desde el 15 de diciembre al 15, porque yo no me quiero operar en Navidades, y se salen de la lista, me refiero. Ahora mismo, con más de 180 días, demora máxima en lista de espera en las 8 especialidades no los hay. Es decir, que si te encuentras con esos pacientes, casi seguro que estamos hablando de pacientes de traumatología. Sí, la mayor parte que viene ¿Y que faltan es porque faltan traumatólogos o porque faltan espacios o porque...? Bueno, es de alguna manera multifactorial, pero principalmente nosotros tenemos muchas fracturas, que de alguna manera la fractura hay que operarla o el mismo día o en esa semana y de alguna manera la programación es un poco más complicada. Urología también está en esa situación. Urología tenemos dificultad en las pruebas y en consulta. En este salto que hemos pasado de 4 a 7 hemos mejorado, no tanto en las intervenciones. Sí que están tardando más los pacientes en llegar a la intervención, pero la demora media, una vez que el urólogo te dice a usted le voy a operar, la demora media de urología está por debajo de 60 días. No sé la cifra exacta de urología. Y en cuanto a tema de crecimiento, de mejora ya no solo tecnológica, sino también infraestructuras. O sea, estamos en 9 quirófanos, pero a lo mejor necesitamos 12 o 15. Bien. ¿Cómo está eso? El problema es dónde los meten. Sí, eso... Físicamente ya creo que ya no cabe. Pero eso, bueno, hay que resolverlo. Eso, sí, para eso estamos en el proceso de redactar un plan director de infraestructuras de la Gerencia de Lanzarote. 13 técnicos están redactando un proyecto que está en el Ecuador. Ya conocemos las necesidades a 2044 y ahora los técnicos lo meten en infraestructuras. Entonces, sí, nosotros para marzo espero, esto es complicado porque yo lo que quiero es un buen plan director, no lo quiero en marzo. Me refiero que si es en abril, pues será en abril, pero va por muy buen camino. Nosotros ya vamos a conocer las necesidades que va a tener la isla en el 44, las que tiene ahora y las que va a tener en el 44, y además cómo podemos resolver esas cuestiones. En quirófanos, sin duda que tenemos 9, nos iremos a 16, 18, probablemente el plan director contemple 16, 18 quirófanos en el 44. Entonces, todo lo que se va a hacer de aquí en adelante, si el que viene después lo utiliza el plan director, porque esto pues iremos cambiando, yo no voy a estar eternamente en la gerencia, puede cambiar el gobierno, entonces irá de alguna manera en una hoja de ruta con prioridades y de alguna manera a llegar a esas cifras de quirófanos, de camas, de consultas que va a necesitar la isla. No vamos a construir pequeño. De alguna manera lo que se pueda construir tiene que ser acorde a las necesidades. Digo esto porque en el plan insular que ayer nos comentaba, fue ayer, ¿no?, cuando nos comentaba
la directora del Plan de Ordenación del Territorio, el nuevo, que se había puesto una zona en Taiche para la futura, digamos, zona sanitaria, residencial, social de Lanzarote. Claro, aquí todos podemos opinar si el hospital puede crecer, no puede crecer, hay que sacarlo de donde está. El hospital insular necesita una reforma, un nuevo hospital, es decir, tenemos muchas necesidades en infraestructuras, pero van a ser un equipo redactor. Pero hay posibilidad de que pueda salir hacia afuera, es decir, hacer otro hospital completamente nuevo mientras mantenemos el que está, claro. Nosotros, de alguna manera, vamos a dejar a los técnicos que nos digan lo que hay que hacer, porque el plan funcional... ¿Tú como especialista no crees que es mejor, como dicen muchos, que hacer uno nuevo? Porque, vamos, porque ampliar el que está en la situación donde está ubicado es un poco... Sí, pero Jorge, yo como... Yo sé que tú no puedes decidirlo, no vas a decidirlo, es una decisión política, me imagino. Bueno, técnico-político. Nosotros vamos a tener un plan director que no ha tenido ni tiene ninguna gerencia única como la nuestra, un plan funcional que ya tiene 1000 folios, es decir, la parte que hemos visto, el borrador, tiene 1000 folios. Tranquilamente el documento puede acabar en 1500, es que es un documento que cuando lo vean va a ser auténticamente exhaustivo, y esa respuesta no es lo que yo crea, es lo que va a ocurrir. Me refiero, ¿por qué? Porque el solar tiene... Me ha contestado como los gallegos, Pablo. En marzo. Y tú eres vasco. Sí. Bueno, que suelen ser muy directos y no se anda con rodeo. Pablo, nos tenemos que ir, pero hay una gente aquí, el propio alcalde de San Bartolomé, cada vez que viene lo dice, luego también otros políticos, es el tema de los centros de salud, donde hay dos que nadie sabe muy bien por qué no se han ejecutado, por lo menos ya empezar la licitación, que es el de Playa Honda y el de Argana, el famoso centro de salud de Argana. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto. Pues tendrás que llamarme otro día. Porque mira, Jorge, te voy a decir lo que pienso. Con este tema se simplifica de una manera que Pero Playa Honda tiene ya el sitio. Sí. ¿Tiene el proyecto, tengo entendido? Sí. ¿Y qué es lo que falta? ¿El dinero? Mira, nosotros tenemos una serie de necesidades y lo que no puede ser es que cuando yo gobierno tengo bien claro que los presupuestos son limitados, cuando me voy a la oposición no hay presupuestos y hay sin fin. Entonces, de alguna manera, el Servicio Canario de la Salud lo que hace es priorizar por urgencia real o por impacto en toda la población de Lanzarote. Nosotros estamos acometiendo una serie de obras y una serie de adquisiciones porque en equipamiento pronto vamos a presentar el nuevo TAC, que de alguna manera responden a urgencias reales, central eléctrica, gases medicinales, enfriadoras, depósitos de gasoil. El hospital insular entró en una situación crítica y el Molina Orosa va a entrar pronto. Nosotros lo hemos preparado para que aguante los próximos años. Esas acciones en instalaciones técnicas o el escáner benefician a todos los lanzaroteños y a todos los municipios. En el concreto caso del Centro de Salud de Playa Honda hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Por ejemplo, el equipo redactor del plan director me comentó, oye, la parcela donde está el centro de salud es una parcela multiusos, ¿podría crecer el centro de salud? Claro, vas allí y ves que se está levantando un centro cívico y que se ha dejado sin capacidad de crecer el centro de salud. ¿Saben ustedes cuántos metros tiene el centro de salud de Playa Honda? No. 471. ¿El nuevo? No, el que hay. El actual. ¿Saben cuántos metros tiene el proyecto que de alguna manera se redactó? ¿Cuánto? 3.600, más de 3.600. Se multiplica por 9 el espacio actual donde se atiende. De alguna manera, nosotros tenemos que hacer una distribución eficiente, sostenible, y tenemos que darle a la ciudadanía de Playa Honda y del resto de Lanzarote lo que necesita. Y ahí hay un empeño de la Consejería y, por supuesto, por nuestra parte, estaríamos encantados de darle a todos los municipios todas las... Pablo, no, me están echando, pero sí. yo reconozco que los recursos públicos no son infinitos, son finitos y hay que priorizar las inversiones. Pero esto ya te sobrepasa a ti, porque esto viene de mucho atrás y yo creo que Lanzarote en general hemos tenido
un atraso en inversiones públicas muy importante. Y claro, ahora lo estamos pagando. Y por mucho esfuerzo que estén haciendo ustedes, que se reconoce y el propio presidente del gobierno lo reconoce, pero después hay fallas, digamos, que todavía están sin resolver. Y yo creo, porque el centro de salud de Playa Honda, yo soy de los que creo que tenía que haber estado construido ya en la época del PSOE. En la época que gobernó el PSOE tenía que haber estado construido porque era necesario. Si no me equivoco, unas 8.000 tarjetas sanitarias de Playa Honda tienen que ir a Recife, ¿no? De alguna manera, vamos a ver, por un lado el plan director y por otro lado la consejería quiere revisar ese proyecto. Ya te digo que por la población, en metros, digamos, desde el punto de vista de gestión sanitaria y de edificación sanitaria, le pueden corresponder 1.500 metros, pero no 3.600. Bueno, pero eso se puede hacer en fase, se hace 1.500 y después se deja preparado. Si está hecho el proyecto. Bueno, pero se puede, seguro que si quiere se puede. Y en relación a Argana, yo sé que Coalición Canaria está en el tema porque cree que fue una de sus promesas, también el Centro de Salud de Argana también. Estamos sin solar todavía. El ayuntamiento tiene que hacer una cesión a patrimonio que depende de la Consejería de Hacienda y una vez que la Consejería de Hacienda, patrimonio, tiene el solar, lo ascribe al Servicio Canario. Tanto en Playa Blanca como en Argana, ese paso todavía no se ha concluido y llevamos tiempo esperando. Y no se puede redactar el proyecto hasta que el Servicio Canario tiene el suelo, porque no se puede, salvo en el caso de Playa Honda, que sí se hizo. Primero se redactó el proyecto y luego se realizó la cesión del suelo. Pero en el caso de Argana, que es una prioridad absoluta para esa... Por interés general no se puede de alguna manera agilizar. Yo la verdad que... Ya son cuestiones más políticas. No, es un procedimiento administrativo. Yo soy un poco como usted. Me sorprende que para ceder un suelo entre administraciones tardemos tantos años, pero desconozco el por qué se tarda, porque no es una cosa que ocurra solo en Lanzarote, que ocurre dentro de las administraciones. Desde luego que sería más interesante que fuese más ágil. Pablo Guía, muchas gracias por estar aquí y contarnos un poco cómo está la salud precisamente del sistema sanitario público de la isla de Lanzarote. Un abrazo y enhorabuena por el trabajo de todo el equipo que dirige y sobre todo de todos los 3.000 profesionales, que se dice pronto, que tiene el Servicio Canario de Salud en Lanzarote, que creo que un presupuesto de más de 1.000 millones, ¿puede ser?, de euros. No, en Canarias tenemos 4.400, todo Canarias. Lanzarote está en 252, el último gasto real, por el presupuesto gasto real, sí, en estos 2 años. En capítulo 1 personal, el año 22 se cerró con 163, cerramos 23 con 175 millones, cerramos el año pasado con 187 y con todas las contrataciones que se están haciendo este año es posible que nos vayamos a 198. Es decir, solo en personal se ha aumentado el gasto en 40 millones de euros anuales, porque no es una inversión de este año, el año que viene hay que volver a pagar a esas personas, ¿no? Claro. Entonces el esfuerzo que se ha hecho también es muy importante ahí. Pues lo dicho, muchas gracias. Carlos, nos tenemos que ir corriendo también. Erika. Bueno, enhorabuena, solo felicitarles porque es fantástico. Sí, la verdad que sí, la verdad que muchas veces no se sabe el trabajo, solo se mira muchas veces los aspectos negativos, y yo lo entiendo cuando nos llama la gente, porque se quejan y tienen razón. No, y operando fines de semana, sábados, es una cosa tremenda, se nota. Ya me echan. Mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.